El Museo Galáctico de Artefactos Antiguos se encontraba en los confines del espacio civilizado, un monumento a todo lo que el universo había olvidado. Había sido su conservador durante 73 siglos. Y en ese tiempo, había visto exactamente a 4 visitantes. 4 en 73 siglos. Así que, cuando el humano cruzó las puertas de plasma esa mañana, casi me caigo del disco flotante. Bienvenido. Conseguí girar mis 3 pedúnculos oculares para enfocar a la criatura. Era más pequeña de lo que sugerían los solos, vestida con la ropa estándar que los humanos parecen preferir, una especie de cubrepiernas azules y una camiseta que decía, sobreviví a la atracción gravitatoria de la Tierra. Y solo me puse esta horrible camiseta. El humano sonrió, mostrando esos inquietantes dientes blancos como el hueso. Gracias. ¿Te importa si miro a mi alrededor? Por favor, hice un gesto con 2 de mis extremidades. Tómate todo el tiempo que necesites. Nos acercamos. Oh, nunca. Nunca nos acercamos. El humano rió. Un ladrido agudo que hizo vibrar mis nodos sensoriales. Día lento, ¿eh? Milenio lento. Corregí. Soy el curador Vex 9 de la especie Tornian. Y tú eres Marcus Webb. El humano extendió uno de sus apéndices. Lo observé un momento antes de recordar el extraño ritual que llamaban apretón de manos. Lo rodeé con un tentáculo y lo sacudí, probablemente con demasiada fuerza, porque el humano hizo una mueca. Entonces, ¿qué tienes aquí?, preguntó Marcus, retirando la mano y flexionando los dedos. Me iluminé, con los 3 ojos abiertos de par en par por la emoción. Por fin, alguien a quien le importaba. Tenemos la mejor colección de artefactos pregalácticos de todo este sector. Objetos que datan de antes de la formación del Consejo Unificado, antes del Gran Silencio, incluso antes de la primera convergencia. Marcus silbó. Un sonido que había aprendido que significaba aprecio. Tan antiguo, ¿eh? Muéstrame lo bueno. Lo guié por la sala principal, pasando junto a los restos cristalizados del Imperio Bortano, junto a la jaula cuántica que contenía las últimas palabras de los Eternos, junto a la cámara de observación donde se podía ver la luz real del nacimiento de 3 galaxias diferentes. Marcus parecía educadamente interesado en todo, asintiendo y emitiendo sonidos apropiados, pero me di cuenta de que no estaba realmente impresionado. Había leído que los humanos eran difíciles de impresionar. Provenían de un mundo mortal donde todo intentaba matarlos. Así que los artefactos antiguos probablemente parecían insulsos en comparación. Entonces llegamos a la sección de armas. Esto, dije, con la voz ensayada de un guía turístico que no le había dado este discurso a nadie en la última década, es donde guardamos las reliquias más peligrosas. Todas están aseguradas tras campos de contención de nivel 9. Naturalmente, esa lanza pertenecía al maestro de guerra de Krelj, quien la usó para conquistar 17 sistemas antes de que alguien finalmente envenenara su sopa. La hoja está hecha de materia estelar colapsada y puede cortar cualquier cosa excepto las intrigas aparentemente políticas. Marcus se rió entre dientes, pero su atención ya se había centrado en el siguiente caso. Y esta, continué, siguiendo su mirada, es quizás nuestra pieza más misteriosa. La llamamos la espada del vacío, aunque es solo un nombre provisional. No tenemos ni idea de qué contenía. La espada colgaba suspendida en un campo de contención tan potente que zumbaba audiblemente. Una nota grave que se sentía en los órganos, más que se oía. El arma en sí no tenía nada de especial a primera vista, unos 2 metros de largo, hoja recta, cruceta simple, empuñadura envuelta. Pero el metal, si es que era metal, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mirarla demasiado tiempo me dolía los ojos, como si la hoja existiera ligeramente fuera del espacio-tiempo normal. Nuestro equipo de datación no puede obtener una lectura precisa, expliqué. Cada escaneo que realizamos nos da un resultado diferente. El último sugirió que era más antigua que la galaxia de Andrómeda, lo cual es, por supuesto, imposible. Nada sobrevive tanto tiempo. El escaneo anterior decía que tenía menos 3000 años, lo que tiene aún menos sentido. Marcus se había quedado inmóvil, mirando la espada con una expresión que no pude interpretar. Los humanos eran difíciles. Camino. Sus rostros hacían todo tipo de gestos que podían significar desde alegría hasta indigestión. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó en voz baja. Lo encontramos flotando en el espacio profundo cerca de la nebulosa del Velo, a la deriva. Ni nave, ni escombros, nada. Lo recogimos hace 40 años.
Ha estado aquí desde entonces. Hice una pausa, estudiándolo. ¿Por qué me resulta familiar? Sí, dijo Marcus lentamente. Sí, me resulta familiar. Reí. Un borboteo proveniente de mi tercera garganta. Oh, vamos. A menos que tengas miles de millones de años, dudo que hayas visto este objeto en particular antes. ¿Puedo acercarme? En absoluto. El campo de contención está ahí por una razón. Intentamos estudiarlo una vez, logramos que 3 de nuestros mejores científicos estuvieran a 1 metro de distancia, y todos empezaron a hablar en idiomas que no han existido durante eones. Nos llevó semanas desprogramarlos. Uno de ellos todavía grita ocasionalmente advertencias sobre algo llamado tisis en medio de las reuniones de personal. Marcus asintió, pero no apartó la mirada de la espada. ¿Y si te dijera que sé exactamente qué es eso? Entonces diría que tienes una imaginación excelente, señor Webb. Le estaba siguiendo la corriente. Obviamente, los humanos eran conocidos por su creatividad, a menudo hasta el punto de la ilusión. Es una espada de graduación, dijo Marcus. De la Academia Temporal en Kepler 442b, yo. Debería saberlo. Tengo uno igual en casa. Lo miré fijamente, esperando la gracia. Como no llegó, dije, eso es absurdo. Primero, no existe la Academia Temporal. Segundo, Kepler 442b es una roca estéril en el espacio humano. Tercero, esta espada es anterior a toda su especie por miles de millones de años. Y cuarto, la espada de graduación parece sacada de un cuento infantil. ¿Puedes bajar el campo de contención?, preguntó Marcus, ignorando mis razonables objeciones. Por supuesto que no. ¿No oíste lo de los científicos que se volvieron locos? Se volvieron locos porque no sabían lo que hacían. Yo sí. Se giró para mirarme y por primera vez noté algo extraño en sus ojos. Eran marrones, normales para un humano, pero había algo detrás, algo que sugería una vasta profundidad de experiencia que no debería caber en una criatura tan efímera. «¿Hablas en serio?», dije con la voz apagada por la incredulidad. «Muy en serio. Mira, entiendo que esto suene loco. Pero confía en mí. Baja el campo, déjame tocarlo y te lo explicaré todo. Si empiezo a hablar en lenguas o lo que sea, puedes bombardearme con tus sistemas de seguridad. Supongo que tienes sistemas de seguridad. Tenemos un robot de limpieza muy furioso que una vez acorraló a un ladrón durante 3 horas hasta que llegó seguridad, admití. Pero eso no viene al caso. No puedo dejar que visitantes al azar manipulen artefactos invaluables. Vex, dijo Marcus, usando mi nombre con una familiaridad que debería haber sido molesta pero de alguna manera no lo fue. ¿Cuánto tiempo llevas siendo el curador aquí? 73 ciclos, como mencioné. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez has averiguado qué es esta cosa? Bueno, no. Pero, ¿y no quieres saberlo? ¿No es ese el objetivo de ser curador, comprender el pasado? Ahí me tenía. El pequeño mamífero inteligente. Quería saberlo. Me había estado royendo durante décadas. Esta espada imposible, con sus lecturas imposibles y su aura de error, hizo que incluso el equipo de escaneo más avanzado se rindiera confundido. Si mueres, presentaré una queja muy enérgica ante la embajada humana, murmuré, manipulando los controles con 3 apéndices simultáneamente. El campo de contención parpadeó y luego se apagó con un vino de electrónica decepcionada. La espada quedó suspendida allí un instante, suspendida por la nada, y luego comenzó a caer. Marcus la atrapó, extendió la mano, con total naturalidad, y la arrancó del aire como si estuviera agarrando un utensilio caído. En el momento en que sus dedos rodearon el mango, todo cambió. La espada se iluminó, no exactamente con luz, sino con algo que parecía luz, como si la luz se hubiera mezclado con matemáticas puras y el concepto de inevitabilidad. Símbolos brillaban a lo largo de la hoja, escritos en un lenguaje que dolía mirar porque parecía estar en varias dimensiones a la vez. El aire alrededor de Marcus se onduló, y podría haber jurado que vi, solo por un instante, docenas de otras versiones de él de pie en el mismo lugar, cada una ligeramente diferente, todas sosteniendo la misma espada. «Ah, sí», dijo Marcus, sonriendo mientras experimentaba con la espada. «Columpios. Esto definitivamente es de mi clase de graduación. ¿Ves esta muesca?». Señaló una pequeña imperfección cerca del guardia. «Es del examen final. Tuve que superar una paradoja temporal sin crear una rama temporal. Algo complicado».
Mis nodos sensoriales hormigueaban de alarma, confusión y una creciente sospecha de haber cometido un terrible error. Señor Webb, ¿qué es exactamente? Es usted humano, dijo alegremente, sin dejar de examinar la espada. Solo un tipo normal de la Tierra que fue reclutado por la Academia Temporal cuando tenía 22 años. Tienen un programa completo, muy selectivo, que solo acepta a personas que muestran una resistencia natural a la distorsión de la causalidad. Al parecer, los humanos somos buenos en eso. Hay algo en nuestros cerebros tan caóticos que añadir un poco de viaje en el tiempo nos hace más estables, aunque te lo creas. No puedo creer nada de esto, dije con sinceridad. Viajar en el tiempo es imposible. Todas las especies de la galaxia lo han intentado y todas han fracasado. Las matemáticas no funcionan. La causalidad no se puede violar. La causalidad no se puede violar en este universo, corrigió Marcus. Pero hay otras, muchas otras. La Academia existe fuera del espacio-tiempo estándar, en una especie de dimensión de bolsillo donde las reglas normales son más bien sugestiones sutiles. Estudiamos mecánica temporal, aprendemos a navegar por el flujo temporal sin romperlo todo, y luego nos graduamos con esto. Levantó la espada. No son solo armas. Son llaves, herramientas, anclas. Nos ayudan a movernos a través del tiempo sin perdernos. ¿Esto es una locura?, susurré. Si lo que dices es cierto, ¿por qué una de estas espadas está aquí en mi museo, flotando como basura espacial? La sonrisa de Marcus se desvaneció un poco. Esa es la pregunta, ¿no? Estas cosas no se pierden así como así. Están ligadas a sus dueños, sincronizadas con su firma temporal. La única forma de que esto estuviera aquí es si su dueño murió, e incluso entonces debería haber regresado a la Academia. Giró la espada estudiando los símbolos. Según esto, pertenecía a alguien llamada Kira Soullis. Me llevaba 2 años. Buena estudiante. La mejor nota en resolución de paradojas fue: capté el pasado. La espada está aquí y ella no, dijo Marcus con gravedad. Eso significa que algo salió muy mal. Probablemente durante una misión. A veces nos envían a arreglar anomalías temporales, prevenir desastres, ese tipo de cosas. Un trabajo peligroso. Guardó silencio un momento y luego añadió: debería llevar esto a la Academia. Querrán saber qué le pasó. Para nada. Balbuceé. Eso es propiedad del museo. Ha sido catalogado, documentado, archivado por triplicado. Es propiedad de la Academia Temporal, corrigió Marcus con suavidad. Y lo más importante, podría tener pistas sobre lo que le pasó a Kira. Se lo merece. Además, añadió con una leve sonrisa: estoy bastante seguro de que sus formularios de adquisición del museo no tienen una cláusula para los bienes encontrados de los viajeros del tiempo. Quise discutir, pero tenía razón. Nuestro papeleo era extenso, pero no cubría la mecánica temporal. Eso ahora me parecía un descuido. Bien, dije, desanimado. Tómalo. Pero quiero respuestas. Respuestas reales, no más de estas tonterías crípticas. Trato hecho. Marcus estuvo de acuerdo. Déjame llevar esto a la Academia, presentar un informe y volveré y te lo contaré todo. Bueno, todo lo que se me permite contarte. Algunas cosas son clasificadas por diversas razones de seguridad temporal. Empezó a caminar hacia la salida, todavía con la espada en la mano, y lo seguí, con la mente dando vueltas. 73 ciclos de silenciosa soledad. Y luego esta absurdidad. Señor Webb, grité cuando llegó a las puertas de plasma. ¿Cómo supo siquiera que debía venir aquí? ¿Cómo supo que teníamos esa espada? Marcus se detuvo, volviéndose con esa inquietante sonrisa humana. Ah, esa es la parte divertida. No lo sabía. Solo estaba recorriendo el sector como turista y me detuve por casualidad. Pura coincidencia. Oh, ladeó la cabeza pensativo. Tal vez no. El tiempo es así de curioso. Tal vez siempre iba a venir aquí hoy. Tal vez la espada quería ser encontrada. Tal vez Kira la dejó aquí sabiendo que alguien eventualmente la reconocería. Es difícil decirlo. Eso es profundamente insatisfactorio, le dije. Sí, asintió. Viajar en el tiempo suele serlo. Pero bueno, míralo por el lado positivo. Acabas de tener el día más emocionante de tu carrera. Y aún no te he contado lo que encontramos en tu cinturón de asteroides. ¿Qué cosa en nuestro cinturón de asteroides? La antigua nave colonial humana de una línea temporal que ya no existe.
Pero esa es una historia para otra visita. Me saludó con la mano. Hasta pronto, Bex. Gracias por ser tan comprensivo con todo esto. Y entonces se fue, saliendo al pasillo de la estación con una espada más antigua que las galaxias bajo el brazo como un paraguas, dejándome de pie en mi museo vacío con más preguntas que nunca en mi vida. Miré el campo de contención vacío, todavía tarareando suavemente. Necesito un trago, murmuré para mí. O tal vez terapia, tal vez ambas. El robot de limpieza enojado emitió un pitido compasivo desde la esquina. Pasaron 3 días antes de que Marcus regresara, y en ese tiempo no hice absolutamente nada productivo. ¿Cómo podría? Todos los artefactos de mi museo de repente se sintieron inadecuados. Claro, tenía el corazón cristalizado de una estrella moribunda, pero ¿tenía paradojas temporales asociadas? No. Tenía la corona real del primer emperador, pero ¿podría navegar entre líneas temporales? Lo dudo. Estaba reorganizando la sección de texto prohibido por 8ª vez cuando Marcus regresó a través de las puertas de plasma, esta vez acompañado por alguien más. Ella también era humana, aunque Marcus quizás por 1 o 2 décadas. Su cabello era plateado, corto y práctico, y llevaba una chaqueta llena de parches que mostraban símbolos que no reconocí. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Tenían la misma profundidad que los de Marcus, esa sensación de contener mucha más experiencia de la que cualquier ser mortal debería poseer. Bex, llamó Marcus alegremente. Soy el director Yuki Tanaka de la Academia Temporal. Yuki, soy el curador Bex 9, el ser que encontré la espada de Kira. Técnicamente, un equipo de salvamento la encontró hace 40 años. Corregí, extendiendo un tentáculo a modo de saludo. Simplemente tuve el dudoso juicio de dejar que tu amigo la tocara. Yuki me estrechó el tentáculo con firmeza. Agradecemos ese dudoso juicio. ¿Podemos hablar en privado? Los llevé a mi oficina, un espacio reducido lleno de blocs de datos, informes de catalogación a medio terminar y una colección de tazas de café de varias especies. Los humanos introdujeron el café en la galaxia hace 3 siglos, y en mi opinión, sigue siendo su contribución más significativa a la civilización galáctica. Así que dije una vez que nos instalamos, yo en mi escritorio flotante, ellos en sillas un poco demasiado pequeñas para las proporciones humanas. ¿Qué aprendieron? Marcus y Yuki intercambiaron una mirada. Una de esas miradas significativas que sugerían conversaciones enteras ocurriendo en silencio. Kira está viva, dijo Yuki finalmente. O mejor dicho, estaba viva o estará viva. La gramática temporal es complicada. Ya estoy perdido, admití. Únete al club, murmuró Marcus. Incluso después 5 años en la academia, esto me da dolores de cabeza. Yuki lo miró fijamente y luego se volvió hacia mí. Cuando Marcus nos trajo la espada, pudimos rastrear su firma temporal. Cada espada está conectada a su dueño a través del tiempo y el espacio, como un entrelazamiento cuántico. Pero más aún. Seguimos el rastro de Kira y nos condujo a algo inesperado. Sacó un pequeño dispositivo, lo colocó sobre mi escritorio y lo activó. Apareció una imagen holográfica. Un planeta exuberante y verde, orbitando un domingo amarillo. Esta es la Tierra, continuó Yuki. Pero no la Tierra, ¿sabes? Esta es la Tierra de una línea temporal que divergió hace aproximadamente 200.000 años durante la migración temprana del Homo sapiens fuera de África. Me incliné más cerca, con los pedúnculos oculares enfocados en diferentes detalles. Los continentes estaban mal, tenían formas diferentes. ¿Qué causó la divergencia? Kira, dijo Marcus en voz baja. Por accidente. Estaba en una misión de observación rutinaria, se suponía que solo debía observar y registrar. Nada más. Pero algo salió mal. Su ancla temporal. Falló y se quedó atrapada 200.000 años en el pasado. Incapaz de regresar, incapaz de pedir ayuda. Oh, no, susurré, comprendiendo. Vivió allí. ¿Cuánto tiempo? 63 años, dijo Yuki. Se integró a una tribu de humanos primitivos, les enseñó cosas que aún no deberían saber. Técnicas para hacer fuego demasiado avanzadas, agricultura básica, incluso algo de metalistería rudimentaria. No pudo evitarlo. Fue entrenada para observar, pero también era humana, y los humanos son terribles observando cuando podrían estar ayudando. El holograma cambió, mostrando sitios arqueológicos, pinturas rupestres, artefactos que parecían sospechosamente avanzados para su supuesta edad.
La línea temporal que creó era hermosa. Yuki continuó, con la voz teñida de algo parecido al arrepentimiento. La humanidad se desarrolló más rápido, de forma más pacífica. Se saltaron muchas de las fases violentas, evitaron algunos de los peores conflictos. Para cuando llegaron a la era espacial, estaban más unidos, más avanzados que nosotros en nuestra línea temporal. Eso suena maravilloso, dije, confundido. Marcus dijo, ¿esa línea temporal conduce a la muerte térmica del universo 3.000 millones de años antes? Parpadeé, cerrando y abriendo los 3 ojos a la vez. Disculpa. Los cambios de Kira tuvieron un efecto dominó, explicó Yuki. Pequeñas diferencias que se acumulan a lo largo de milenios. Esa versión de la humanidad hizo descubrimientos diferentes, desarrolló tecnologías diferentes. Una de esas tecnologías fue un intento de aprovechar la energía oscura. Funcionó demasiado bien. Accidentalmente aceleraron la expansión del universo, desencadenando una cascada que eventualmente lo destrozaría todo. Estrellas, planetas, átomos, todo se alejaría de todo lo demás hasta que no quedara nada más que un vacío frío y vacío. Pero eso no ha sucedido. Señalé que seguimos aquí. El universo está bien, relativamente hablando, porque Kira lo arregló. Marcus dijo que ella averiguó lo que iba a pasar, vio los cálculos, comprendió las consecuencias de sus actos, así que tomó una decisión. Usó su espada, la que tenías en tu museo, para separarse por completo de esa línea temporal. No lo entiendo, admití. Yuki se inclinó hacia adelante. Imagina que eres un personaje de un libro y te das cuenta de que la historia en la que te encuentras lleva a un final terrible. Así que te arrancas de las páginas y te sumerges en un libro completamente diferente. Eso es lo que hizo Kira. Se alejó de esa línea temporal tan completamente que dejó de existir. El universo, la realidad misma, simplemente rechazó toda esa rama de posibilidad porque su causa, la interferencia de Kira, había sido borrada. Pero si se borró a sí misma, dije lentamente. Entonces, ¿por qué la recuerdas? ¿Por qué existe la espada? Porque lo hizo con inteligencia, dijo Marcus con evidente admiración. No se borró de nuestra línea temporal solo de esa. Se ancló a la espada, la usó como bote salvavidas mientras cortaba la línea temporal envenenada. Luego vagó a la deriva, con espada y todo, hasta que encontró un lugar seguro donde aterrizar. Tu museo, añadió Yuki, o mejor dicho, este sector del espacio. La espada llegó aquí hace 40 años, dijiste. Sí, flotando cerca de la nebulosa del velo. Eso coincide con nuestros cálculos. Kira debió de emerger de la corriente temporal en ese momento, separándose de su espada como parte del proceso. La espada se desvió hacia un lado, ella hacia otro. ¿Y dónde está ahora?, pregunté, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Marcus sonrió. ¿Quieres conocerla? El ala médica de la estación estaba tranquila a esa hora, la mayoría del personal estaba de descanso. Yuki nos condujo a una habitación privada donde una anciana dormía, respirando con normalidad y serenidad. Kira Soulis, dijo Yuki en voz baja. 94 años, años humanos estándar. Lleva viviendo en esta estación los últimos 40 años bajo el nombre de Mera Stone. Trabaja en el jardín botánico y cultiva tomates increíbles, según los demás residentes. Miré a la mujer dormida, mientras mi mente luchaba por procesarlo. Ha estado aquí todo este tiempo, viviendo una vida normal. ¿No recuerda?, explicó Marcus. Recuerdos, identidad, a veces ni siquiera su identidad. Kira salvó el universo, pero perdió su identidad en el proceso. Mera Stone sabe que vino de otro lugar. Sabe que tiene sueños sobre cosas imposibles, pero los detalles se han perdido. ¿Sabe de la espada?, pregunté. No conscientemente, dijo Yuki. Pero sospecho que una parte de ella sí. ¿Por qué si no acabaría la espada en el único museo de este sector? ¿Por qué se quedaría aquí esperando? Quizás esperaba que alguien la encontrara y reconstruyera la historia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré a los 2 viajeros del tiempo. ¿Le devuelves la memoria? ¿La llevas de vuelta a la academia? Yuki negó con la cabeza. No podemos restaurar lo que fue borrado deliberadamente. Y en cuanto a la academia, bueno, esa es su decisión. Como si estuviera en Q, los ojos de la anciana se abrieron. Estaban nublados por la edad, pero seguían siendo agudos, seguían siendo inteligentes. Te conozco, dijo, mirando a Marcus. Luego a Yuki. Los conozco a ambos por los sueños. Hola,
Kira, dijo Yuki con suavidad. Tenemos algo que te pertenece. Marcus dio un paso al frente, presentándole la espada. Ahora se veía diferente. Me di cuenta de que los símbolos a lo largo de la hoja estaban más tenues. La sensación de incorrección se desvaneció. Meera o Kira o quienquiera que fuera extendió la mano con manos temblorosas y tocó la hoja. No ocurrió nada dramático. Ningún espectáculo de luces. Ninguna distorsión temporal, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo salvé, susurró. No. Salvé a todos. Lo hiciste, confirmó Marcus. Salvaste al universo entero y luego desapareciste tan completamente que casi nadie lo supo. Pero ahora lo sabemos. La Academia lo sabe. Eres una heroína. Kira. Meera. Corrigió suavemente. Ahora soy Meera. Kira es alguien que solía ser. En un sueño que apenas puedo recordar. Pero me alegro de que hiciera lo que hizo. Me alegro de haber hecho lo que hice. Aunque no pueda recordarlo bien. Puedes quedarte con la espada, ofreció Yuki. Es tuya después de todo. Meera sonrió, una expresión amable llena de paz. No, dásela a alguien que pueda usarla. Alguien que tal vez tenga que tomar decisiones difíciles como yo. He terminado con todo eso. Tengo mis tomates, mi vida tranquila, mi pequeño rincón del universo. Eso es suficiente. Hizo una pausa y me miró con esos ojos conocedores. Tú eres la curadora. Sí, la que lo mantuvo a salvo todos estos años. Lo soy, confirmé. Gracias, dijo simplemente por estar ahí cuando el universo necesitaba a alguien que se aferrara a algo imposible que es más importante de lo que crees. La dejamos allí tranquilamente en su cama de hospital, ya sumida en el sueño. La espada regresó a la academia con Marcus y Yuki, donde sería estudiada, honrada y, finalmente, entregada a otro graduado que pudiera necesitarla. Regresé a mi museo, a mis pasillos vacíos y a mis artefactos invaluables. Pero algo había cambiado. Ahora veía mi colección de otra manera. Estas no eran solo cosas viejas acumulando polvo. Eran fragmentos de historias, fragmentos de vidas vividas y decisiones tomadas. Esa corona había pertenecido a alguien que construyó un imperio. Esa lanza había puesto fin a una guerra. Esa frase de bloqueo cuántico habían sido las últimas palabras de alguien lo suficientemente importantes como para preservarlas para siempre. Y en algún lugar de este vasto museo de cosas olvidadas, podría haber más historias esperando ser descubiertas. Empecé a catalogar todo de nuevo correctamente, esta vez con notas sobre la procedencia, la historia y los seres que alguna vez usaron estos objetos. Tomaría años, tal vez décadas, pero tenía tiempo. 3 semanas después, recibí mi quinta visita, una joven y brillante investigadora interesada en las rutas comerciales pregalácticas. Le mostré los cristales de navegación que teníamos, le conté la historia de la flota mercante que los había usado, le expliqué cómo habían cartografiado las estrellas antes de que la tecnología moderna lo facilitara. Escuchó fascinada, hizo preguntas, tomó notas. Al irse, hizo una pausa. De verdad te encantan estas cosas, ¿verdad? Sí que lo son. Admití. Cada objeto aquí es una pequeña pieza de algo más grande, algo importante. Merecen ser recordados. Sonrió, sus escamas adquiriendo un color púrpura complacido. Volveré. Quizás traiga a algunos colegas. Este lugar es especial. Después de que se fuera, volví a recorrer mi museo. Seguía tranquilo, vacío la mayor parte del tiempo. Pero ahora entendía algo importante. No se trataba de cuántos visitantes cruzaran esas puertas. Se trataba de estar allí cuando llegaba el visitante indicado, cuando alguien necesitaba comprender el pasado, cuando una historia necesitaba ser contada. Marcus me visitaba ocasionalmente, siempre con relatos de aventuras temporales que me hacían doler los nodos sensoriales con imposibilidad. Yuki vino una vez, trayendo una distinción formal de la academia, agradeciéndome mi papel en la preservación de un artefacto importante. Y Meera, antes Kira, seguía cuidando sus tomates en el jardín botánico, deteniéndose a veces para mirar el espacio vacío donde había colgado su espada. Nunca decía nada, simplemente se quedaba allí parada unos minutos antes de alejarse de nuevo, tarareando melodías de líneas temporales, que ya no existían. Mi museo seguía siendo la atracción menos visitada del sector. Ahora me parecía bien porque había aprendido algo importante de esa espada imposible y de la mujer que la había empuñado. A veces, las cosas más significativas son las que nadie nota.
Los sacrificios silenciosos, los héroes olvidados, los artefactos que esperan pacientemente a que alguien comprenda su historia. Ya no era solo una curadora de objetos. Era una guardiana de historias, una guardiana de recuerdos, un puente entre el pasado y el presente. Y si eso significaba pasar la mayor parte del tiempo a solas con mi colección, hablando con los artefactos y algún que otro robot de limpieza, bueno, no importaba. Algunas cosas merecían ser preservadas, incluso si nadie las veía. Sobre todo si nadie las veía. El universo había sido salvado por alguien dispuesto a borrarse a sí mismo para proteger a otros. Ese tipo de sacrificio merecía ser recordado, aunque solo fuera en la mente de una curadora con tentáculos en un museo olvidado en los confines del espacio civilizado. Volví a catalogar, tarareando una de las melodías imposibles de Meera, rodeada de maravillas que pocos verían jamás, y me sentí satisfecha.